Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional y Amparo. Durante la primera sesión estuvimos analizando lo relativo a los mecanismos de control constitucional, donde genéricamente señalamos que estos pueden clasificarse de la siguiente manera. Tenemos a los mecanismos de control constitucional por órgano político, los mecanismos de control constitucional por órgano jurisdiccional y los mecanismos de control por vía subsidiaria. Nos concentramos básicamente en el desarrollo de lo que son los mecanismos de control constitucional por órgano jurisdiccional, como lo son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales y por supuesto el juicio de amparo. En concordancia con lo anterior, durante la sesión de hoy estaríamos analizando lo relativo a los medios de control constitucional por vía subsidiaria. Y en ese orden de ideas es importante precisar que la defensa subsidiaria de la Constitución está integrada por una serie de procesos o procedimientos que tienden a determinar si los actos de gobierno, de autoridad y excepcionalmente de particulares que ejercen actos equivalentes a los de autoridad, desde luego sustentados en una norma de carácter general, son contrarios al texto de la Constitución Federal. De esta forma, los referidos procesos o procedimientos se encuentran dispersos en la propia norma fundamental, sin encomendarse esta tarea a un poder público u órgano del Estado en específico, como si sucede en el control constitucional por órgano jurisdiccional que analizamos ya con antelación. Dentro de los medios de control subsidiario de la Constitución se pueden mencionar, entre otros, a los siguientes: todas las atribuciones encomendadas a la entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, tenemos lo relativo a la investigación de violaciones graves a los derechos humanos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a petición del Ejecutivo Federal o de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, el gobierno de algún estado o entidad federativa y de la Ciudad de México, o las legislaturas locales de alguna de las entidades federativas, en términos de lo dispuesto por el artículo 102 de la Constitución Federal. Asimismo, tenemos la defensa de los derechos humanos por parte de las comisiones estatales de derechos humanos, en términos de lo dispuesto por el artículo 102 apartado B de la Constitución Federal. Tenemos también la investigación de la conducta de algún juez o magistrado por parte del Consejo de la Judicatura Federal a petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos precisados por el artículo 97, párrafo segundo de nuestra Constitución Federal. Asimismo, tenemos el estudio de la constitucionalidad de los acuerdos de observancia general por parte del Consejo de la Judicatura Federal por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso se pudiera declarar su nulidad cuando así lo decidan por lo menos 8 ministros de la Corte. Esto, desde luego, en términos de lo dispuesto por el artículo 100, párrafo octavo de nuestra norma fundamental. Asimismo, tenemos el recurso de revisión en materia fiscal o administrativa, que hacen valer las autoridades que hayan perdido un juicio ante un tribunal de justicia administrativa, ya sea federal, estatal o de la Ciudad de México, impugnando violaciones al procedimiento y conociendo de este un tribunal colegiado de circuito en única instancia, según lo dispuesto por el artículo 10, fracción primera, inciso B de la Constitución Federal. Asimismo, tenemos como procedimiento subsidiario de defensa de la Constitución lo concerniente a la protesta constitucional de los servidores públicos, en el sentido
de que ajustarán su conducta a lo dispuesto por la Constitución Federal en términos de lo que precisa el artículo 128 de nuestra propia norma fundamental, en la inteligencia de que si incumplen con dicha protesta serán sancionados previo procedimiento de responsabilidad oficial. Asimismo tenemos lo relativo a la defensa de la Constitución Federal por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica en el ámbito de la libre concurrencia, operando como medio de control constitucional frente a particulares o agentes económicos que pueden incurrir en conductas contrarias a la Constitución. Precisamente todo lo relativo a la materia económica que está normado por el artículo 28 de nuestra norma fundamental, y también encontramos lo relativo a la sanción que se impone en términos de o dispuesto por el artículo 107, fracción 14 de nuestra Constitución Federal, a quien incumpla con una sentencia de amparo o con la emitida dentro de un procedimiento de acción de inconstitucionalidad o en vía de controversia constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 105, último párrafo de nuestra norma fundamental, siendo esta una defensa preventiva, ya que los servidores públicos deberán velar por que se cumplan con dichas resoluciones. Pues bien, con esto estaríamos concluyendo entonces lo relativo a la defensa subsidiaria de la Constitución, y estaríamos analizando en un subsecuente video lo relativo al control de la convencionalidad y la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos respecto de la Constitución Federal y de las leyes ordinarias. Por el momento me despido. Hasta pronto.